Y sí, efectivamente, 22 de octubre son las elecciones nacionales. Estamos casi a un mes de los comicios donde vamos a elegir presidente, presidenta en la República Argentina. Y están ya, en cierta manera, los candidatos y candidatas atravesando la provincia de Santa Fe, posicionándose de cara precisamente a esa elección general. Y el próximo domingo tendremos el primero de los debates presidenciales. Una semana después, el segundo, el primero en Santiago del Estero, el segundo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a estar moderando allí una de las etapas que tendrá el debate presidencial. Para analizar lo que viene está Roque Cantoya, un encuestador, un analista político, titular de Doxa Data Consultores. Bienvenido, Roque, buenas noches. Sergio, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, escenario nacional, lo que viene. ¿Qué estás observando, ¿sí?, de lo que es el panorama nacional? Bueno, lo que uno observa primero es que todavía es muy pronto para pronosticar un resultado final. Creo que todavía es bastante incierto y hay pocos reacomodamientos entre las primarias y las generales. Uno observa un Milei y un Bullrich que están en un sub y baja emotivo, donde lo que uno resta le suma al otro y viceversa. Sergio Massa, alejado de esa dinámica, contando con un piso algo más alto, producto del voto identitario y de ser el candidato oficialista, pero quizá con un techo de hormigón, un techo bastante bajo que le puede traer problemas de cara al eventual balotaje. Si bien hoy es pronto, es cierto que en promedio Javier Milei en general está ubicado como el candidato más votado de cara a octubre, y la que tendría más dificultades para posicionarse y para llegar al balotaje hoy por hoy es Patricia Bullrich, pero creo que todavía el juego está abierto y en eso el debate puede ser clave. Precisamente, los debates presidenciales, ¿cómo pueden impactar? En primer lugar, sabes que los debates presidenciales se han instaurado en la Argentina, son parte de nuestra rutina electoral democrática, y yo creo que no solamente hay que medirlo como el impacto electoral que puedan tener. Son atractivos, tienen alta audiencia y por lo tanto, evidentemente, ejercen una función democrática y hasta pedagógica, por así decirlo. Poder observar a los candidatos esgrimir sus propuestas, pero también tensionar con la crítica del adversario, evaluar el carácter con el cual enfrentan una crítica y en qué temas están más seguros y en cuál son quizá más las dudas que tienen respecto a cómo llevar adelante una determinada propuesta. Yo creo que en elecciones muy parejas como las que transitamos en las primarias, con cada vez menos voto cautivo de cada espacio político, el debate electoral puede ser clave para definir el resultado, porque, insisto, hay mucho en juego y una parte de la ciudadanía piensa estas elecciones como un punto de inflexión. Es realmente una elección de realineamiento, que le decimos, y no una instancia más electoral. ¿Cómo llegan al debate? Bueno, yo creo que hay posturas distintas. Uno podría pensar que en general el que tiene más para perder es el candidato oficialista. Y creo que en esta oportunidad no ocurre ese escenario. Sergio Massa, no solamente por su capacidad oratoria y su facilidad para exponer en público, cuenta con este sub y baja entre Bullrich y Milei. Ambos necesitan ser objeto de críticas de parte del oficialismo y quizá tanto el oficialismo como Bullrich vean en Milei el adversario a atacar, entre comillas, de balotaje. Por eso me parece que los dos opositores van a tener poco nuevo para mostrar en el debate respecto a la angustiante crisis económica que estamos atravesando y mucho más para ganar el candidato oficialista si logra desnudar algunas debilidades, tanto de Bullrich como de Milei. Así como están las cosas hoy, a un mes, no hay una garantía de que alguien gane en primera vuelta y se evite el balotaje. No, hoy por hoy lo que estamos observando claramente es que las probabilidades de que se resuelva en octubre la elección presidencial son difusas, no inexistentes, pero difusas. Mucho va a tener que ver con la performance de Patricia Bullrich para evitar que muchos votos opositores frenéticamente antikirchneristas fuguen hacia Javier Milei. Por eso el desafío de Sergio Massa es mantener competitiva a Patricia Bullrich y al mismo tiempo evitar que la venza para poder ingresar al balotaje. Es el principal desafío del oficialismo y las medidas de esta última semana han ido en ese aspecto. Por primera vez Massa ha logrado copar la agenda
la agenda mediática, incluso incomodar a algunos socios de Juntos por el Cambio con el aval silencioso a la reducción del impuesto a las ganancias. ¿Hay votos que fueron en la primaria a un candidato que pueden cambiar a la general? ¿Se da eso? Bueno, en general el voto es bastante más informado de lo que uno puede tener algún prejuicio. Y yo creo, Sergio, que las características de los candidatos en este caso sí pueden influir. Cuando charlábamos antes de las primarias, uno observaba a un Horacio Rodríguez Larreta mucho más competitivo en una general que en una primaria. Y terminó pasando eso, porque Patricia Bullrich le hablaba con más facilidad al núcleo de votantes duro del PRO y de Juntos por el Cambio. Bullrich es la que parte de un menor piso individual de votos y es la que tiene más dificultades para poder fidelizar el voto de Juntos por el Cambio. Ahí creo que está la clave de la elección. ¿Cómo es el escenario en Rosario, en Santa Fe, el escenario nacional? ¿Es la primaria una muestra cabal de cuál es el estado de ánimo? ¿Cómo ha ido variando, si es que ha ido variando en estos últimos tiempos? En primer lugar, Sergio, creo que Milei hizo daño por todos lados, en términos electorales hablando, pero el perjudicado en Santa Fe fue el peronismo y no Juntos por el Cambio. Cuando uno observa la cantidad de votos de Patricia Bullrich y la de Larreta, casi es la misma que el que sacó Macri hace 4 años. Hubo poca fuga de voto de ese espacio político, especialmente en Rosario, donde Bullrich tiene buena imagen y donde su agenda de ser una persona experta o con experiencia en seguridad la ayuda a posicionarse en la ciudad. Claramente el problema de Milei fue para el peronismo en la provincia de Santa Fe y por eso esta visita de Sergio Massa de la última semana para intentar mejorar una performance que fue muy baja. Uno puede pensar que también fue en bajo el desempeño del gobierno provincial, del gobernador Omar Perotti. No obstante, en caso de que Massa obtenga un número parecido al que sacó el gobernador Omar Perotti, estaría más que haciendo una elección muy aceptable en la provincia y envalentonándose para mejorar el desempeño nacional. Por lo tanto, en las primarias hubo un aviso especialmente para el peronismo en Santa Fe, no tanto para Juntos por el Cambio, y Sergio Massa tiene más para crecer que para perder en Santa Fe. ¿Y ese crecimiento obedece a la cantidad de gente que vaya a votar? Yo creo que el que no fue a votar en las elecciones primarias no necesariamente es un votante enojado con el gobierno. Sí, sí. En general las primarias nacionales, sobre todo, no tanto la provincial o de intendente, donde la cercanía con el candidato es mucho mayor, están motivadas por un voto más por preferencia, un voto más identitario. Yo creo que el no haber primarias a diputados, en el caso de la elección nacional dentro de Santa Fe, ayudó que vaya menos gente a votar, situación que no tuvo Juntos por el Cambio. Tuvo interna que lucía a priori competitiva. Por lo tanto, hay un votante que puede estar enojado y otro votante que no concurrió a votar, que puede inclusive acompañar al oficialismo. Uno de los actores políticos que tuvo la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, en las últimas elecciones provinciales, me dijo en off, uno de los que acertó, uno de los pocos que acertó en cierta manera en cómo era el escenario nacional fue Cantoya, y el que está en nuestra mesa hoy. Roque, igualmente, ¿se preveía semejante desempeño electoral de Unidos, de quedarse con diputados, de quedarse con la mayoría en el Senado, de quedarse con la mayoría en comunas y en municipios de la provincia de Santa Fe? En general se dice, Sergio, que 9 de cada 10 campañas electorales solamente refuerzan tendencias preexistentes. Y Santa Fe fue la regla de eso. Cuando desde Doxa Data medíamos hace un año, más del 50% ya expresaba la voluntad de votar por un cambio de gobierno a nivel provincial. La inteligencia estuvo en la dirigencia opositora en Santa Fe de poder armar la herramienta política para expresar esas preferencias. Por lo tanto, claramente no hubo sorpresa en eso. Sí, por supuesto, después hubo una campaña inteligente en instaurar la identidad de Unidos en toda la provincia, que ha ayudado con una gestión que tuvo dificultades estos 4 años, Sergio, que nunca logró superar el 30% de aprobación. Claramente ayudó que se den batacazos históricos a nivel departamental, pero también a nivel local. Está. Se cuestiona el papel de las encuestas, digamos, ¿no? O bien porque se le da demasiada importancia a lo que arroja, digamos, determinada medición, y porque a veces no coincide con lo que finalmente termina ocurriendo en las urnas. ¿Mirada sobre el tema?
Bueno, ahí es bastante y es amplio. Para ser sintético, primero no hay que tomar las encuestas como un oráculo, una verdad revelada que nos indique en preferencias que trabajan con la opinión de la ciudadanía qué va a pasar el domingo en las urnas. Es cada vez más complicado medir opinión pública en lo que denominamos democracias pendulares, donde las identidades son menos sólidas, son menos estables y cada vez hay más gente que vota de acuerdo a cómo le fue esos 4 años, a uno, a su familia, a su comunidad. Por lo tanto, la encuesta tiene que ser tomada como una aproximación a la tendencia en la opinión pública en general. Yo te contaba que lo que medíamos hace un año respecto a la voluntad de cambio a nivel provincial casi no tuvo alteraciones en 12 meses, pese al bombardeo de la campaña y las candidaturas de cada uno de las personas que protagonizaron la contienda en Santa Fe. Por lo tanto, sirven para aproximarse a conocer la opinión pública. Hay que tener cuidado en cómo leerlas y nunca, Sergio, pueden desprenderse de esto, la charla reflexiva sobre cómo interpretar esos números. Exactamente. Lo cuantitativo y lo cualitativo siempre van de la mano. Y la experiencia. Exactamente. La encuesta y el cara a cara, Así digamos, es. ¿no? Roque, un gustazo. Gracias por venir esta noche. Sergio, gracias como siempre. Roque Cantoya, uno de los encuestadores, una de las consultoras Doxadata que mide la provincia de Santa Fe, un analista político, alguien quien viene haciendo este tipo de observaciones desde hace mucho tiempo y no 60 días antes de las elecciones. Pasó en la mesa política. Tanda, ya venimos, la última parte de la mesa política de hoy.